Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión libros y documentos con el tema de la presentación del libro de Eduardo Wilson Castro y Angélica Bosniak, Radiología Diagnóstica en Uruguay, una aproximación histórica, de la editora de la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay en Montevideo, publicado en 2020 con 624 páginas. La presentación de este libro será a cargo de Ricardo Pou Ferrari. Tengo el gran honor y el gusto de presentar este libro, que he tenido ocasión de un prólogo del doctor Nicolás Garbi, que es el presidente de la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay. Es un libro muy generoso, 620 páginas, que se desarrolla en 13 capítulos y que tiene como fin un capítulo de anexos, siglas, fuentes, índices, general y onomástico, lo cual facilita mucho su lectura y ulteriormente también su consulta. El primer capítulo es acerca de los comienzos de la radiología, tanto a nivel mundial como, lo que es más interesante, a nivel local. Todo esto refrendado por una bibliografía muy exacta. Las primeras experiencias en la Universidad de Montevideo, realizadas por Williman en marzo del 96, y la transformación del laboratorio de fotografía y radiología en el Hospital de Caridad en 1899. Las primeras tesis de doctorado, la primera publicación con una radiografía, que dicho sea de paso, está al revés en la Revista Médica del Uruguay, la primera radiografía realizada en Salto, por el doctor Amorín, en fin, que sepamos o que haya descubierto el doctor Wilson, es la primera en el interior, conservada, y el primer consultorio particular con equipos de radiología en 1908. Estos tres personajes serían un poco los precursores de izquierda a derecha. Williman, profesor de física, luego rector de la universidad y presidente de la República, como todos saben. El doctor Augusto Turenne, que fue el primer director del laboratorio de fotografía, que luego dejó lugar a Leopoldo Thévenin, que había hecho un viaje a París, había traído aparatos, uno de los cuales fue donado y colocado en el Hospital de Caridad. La interesante y discutida historia del Instituto de Radiología está muy bien expuesta, desde la moción de Ricaldoni en el Consejo de la Facultad de Medicina, presidido por Quintela, la ley de autorización casi inmediata por parte del gobierno de Valle, la ley de creación del Instituto de Radiología, y esto que Eliseo Cantón discute tanto y con razón, el convenio entre la Facultad de Medicina y la Asistencia Pública Nacional del 14, está muy acertadamente, muy bien expresado allí. El inicio de las actividades, el nuevo local que se traslada a lo que fue la Escuela de Nurses en 8 de octubre. Luego se le pide al famoso Regó, el radiólogo que trabajaba en el Instituto Curie, un informe a punto del cual, el punto de partida del cual se realiza una reorganización del instituto. Y finalmente el establecimiento en 1946 en el Hospital Pereira Rosell del Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer. La cátedra de radiología ocupa otro de los capítulos del libro. Y es interesante, yo pensaba que la cátedra había empezado con el instituto. En realidad, en el instituto se hicieron cursos de radiología, pero el reconocimiento oficial, de acuerdo a lo que nos cuenta, nos relata, nos demuestra Wilson, de la existencia de un profesor de radiología es recién del año 1925.
y ese profesor fue este que aparece a la izquierda, Carlos Butler, y lo fue hasta el momento de su muerte. En el periodo, como bien decía siempre Mañé, ¿no? Hay cátedras que quedan acéfalas y durante largo tiempo sin nombrar un titular. Y esto ocurrió con el Instituto de Radiología, y durante ese periodo se produjo una decadencia hasta que finalmente se proveyó en forma titular en 1958, y fue el doctor Alfonso Frangella. La historia posterior está perfectamente desarrollada en el libro, con fotografías, con pequeñas biografías de los distintos docentes, no solo titulares, sino agregados. Otro de los capítulos versa sobre la capacitación de los especialistas, la formación del médico radiólogo desde 1955, la separación de las disciplinas diagnóstica y terapéutica, la formación también de los idóneos, como se los llamó al principio, los técnicos radiólogos y hoy llamados licenciados en imagenología, y todo lo que tiene que ver con la radioprotección están cubiertos en este capítulo. Es sumamente importante la investigación, que supongo que habrá sido objeto de un trabajo de muchos años, porque existen fuentes documentales de cada uno de los hospitales, cada uno de los servicios, tanto en Montevideo como en el interior, y también se desarrolla la radiología en clínicas y sanatorios privados de Montevideo. Puedo decirles que no falta uno solo. La historia de las sociedades de radiología, que tienen distintos nombres, desde la inicial, Sociedad de Radiología, Cancerología y Física Médica, hasta la Sociedad actual de Radiología e Imagenología y la Sociedad de Neuroradiología del Uruguay, a la cual contribuyó decisivamente a fundar la doctora Bosniak. También las publicaciones al respecto. En otro capítulo se desarrollan las biografías y las obras de los radiólogos uruguayos con aportes originales de reconocimiento internacional. Y allí tienen ustedes los nombres: Héctor Bassano, Soto, los dos Leborne, Azambuja, Barcia Capurro y nuestro bien conocido Fernando Viñuela. En suma, este extenso libro, que realmente pinta muy bien la personalidad de Wilson, porque no tiene una sola falta, no tiene un solo defecto. Puede decirse que es un libro de historia de una disciplina médica particular, pero recorriéndolo uno ve que en realidad es un libro de historia de la medicina del Uruguay, porque a propósito de cada uno de los temas hace un pequeño raconto. Es un libro homenaje, porque se rescatan las figuras de muchas personalidades que de otro modo hubieran pasado totalmente inadvertidas. Es un libro completo. Yo creo que al momento actual no se le puede agregar absolutamente nada. Tiene una estructura lógica que favorece la lectura o luego la consulta. Destaca lo importante, pero sin dejar de lado el detalle interesante. Resulta ameno, resulta instructivo, está basado, como dije y lo repito, en una rigurosa consulta de fuentes y bibliografía. Tiene una copiosa iconografía que va acompasando el texto, y esto también demuestra un trabajo muy grande de parte de los autores. Tiene el índice general y onomástico que permite su fácil consulta. Es, evidentemente una obra de consulta, y finalmente es un libro abierto. O sea, es un libro al cual no le falta nada, a mi juicio, hasta el momento actual, pero que quizá en el futuro se le puedan seguir aportando otros
conocimientos, otras informaciones. Debo felicitar al doctor Wilson e invitar a los consocios a que recorran las páginas de este libro. Gracias. De rever estos días y que me parece cada vez mejor. Se titula Radiología Diagnóstica en el Uruguay, una aproximación histórica. Los autores son Eduardo Wilson y Angélica Bosniak, está in memoriam porque falleció hace unos años. Esta obra fue culminada después de mucho tiempo de esfuerzo de los dos autores por Eduardo Wilson y publicada en Montevideo el año pasado por la Sociedad de Radiología. Bueno, pasaríamos entonces al tema central, que es recordando al doctor Buenavista Fabregat, a cargo de Eduardo Wilson, y con un aporte bibliográfico posterior de Augusto Soiza La Rosa. Entre los numerosos médicos que han dejado impresas sus memorias, sobresale la figura del médico de la Unión, el doctor Luis Buenavista Fabregat. Verdadero cronista, historiador de su barrio y su gente. A través de sus numerosos libros y artículos escritos para el suplemento dominical del diario El Día, pintó con acertada prosa y expresivo afecto lugares, situaciones y personajes del barrio que le cobijó durante gran parte del siglo XX. Al cumplirse en 2021 medio siglo de su desaparición física, me ha parecido oportuno recordar al médico, al historiador y a sus escritos vinculados directamente a la historia de nuestra medicina. En esta tarea he tenido una ayuda invalorable, la de su hijo mayor, Luis Leopoldo Buenavista Páez, el prestigioso médico, cirujano y urólogo, integrante destacado de la Escuela Urológica Uruguaya, participante del primer equipo de trasplante renal y amigo en la época de la vejez conmigo. Para esta presentación, había invitado a él para esta presentación para dejar constancia de mi agradecimiento por la información aportada y mi admiración por su amor filial. Lamentablemente no ha podido ser así debido a su reciente fallecimiento el 13 de mayo, afectado por la pandemia vigente. Volviendo al padre, Buenavista nació el 7 de marzo de 1895 en la estancia de sus abuelos en el departamento de Flores, a orillas del río Yí. Fue Luis el sexto de los 8 hijos de Leopoldo Buenavista y la maestra valeriana Josefa Fabregat. Siendo muy niño quedó huérfano de padre, por lo que la familia, ya a cargo de su madre, decidió trasladarse a la capital para residir en el barrio de La Unión, en una casona al lado de la comisaría de la 15 sección policial, en la calle principal, llamada inicialmente Calle Real y posteriormente rebautizada sucesivamente Calle de la Restauración, Calle General Artigas, Calle 8 de Octubre, Calle 18 de Julio y finalmente Avenida 8 de Octubre. Esta casona, con 2 enormes patios, tenía su historia. Construida medio siglo atrás por el vasco francés Armand Fourcade, en ella habría de nacer años después el médico de la Unión César Díaz, graduado en 1909, y esa misma casa serviría como sede del Colegio San Luis Gonzaga, del cual fue alumno el prestigioso jurista y codificador José Irureta Goyena. Cumplidos los 7 años, comenzó Luis a concurrir a la escuela de segundo grado número 20, a pocos metros de su hogar. En esas calles creció y completó su educación secundaria. Su afición por la lectura lo llevaba a la plaza vecina con algún libro o para conversar con su apreciado hermano mayor, Carlos,
que lo ayudó y estimuló en sus estudios y a cuya memoria en 1941 dedicara su libro Aguafuertes de la Restauración. Repitiendo la afirmación de Fernando Asunzao e Iris Bombet, desde esa infancia llena de sueños, niño imaginativo y observador que era, amén de travieso y buen estudiante, quedóle a Luis Bonavita una entrañable devoción, un verdadero y apasionado amor por su barrio que el tiempo no hizo sino acrecentar. Una vez bachiller, fue definiendo su futuro. Por un lado, ingresó a la Facultad de Medicina, a su nuevo edificio en la avenida General Flores. Por otro lado, se enroló, a pesar de sus antecedentes familiares blancos, en el Partido Colorado. Por su vocación por las letras, ingresó como redactor en el diario El Día, utilizando inicialmente el seudónimo Cambrón. Fue designado profesor sustituto de Historia Universal de la enseñanza secundaria, en ese entonces incluida en la universidad, y en 1916 publicó su primer libro, Hombres y Pueblos, Motivos Históricos, con la firma de Cambrón. La elección de este seudónimo en aquellos años revela el conocimiento de Bonavita de las campañas de su admirado Napoleón. Pierre-Jacques Etienne Cambronne fue un aguerrido soldado de las guerras de la Revolución Francesa primero y de las guerras napoleónicas. Como general de Napoleón, dirigió la Guardia Imperial, un cuerpo de soldados veteranos curtidos en las batallas, al que Cambronne impuso la consigna: la Guardia muere, pero no se rinde, pero que finalmente debió rendirse en la batalla de Waterloo. La medicina que estudiaba Bonavita y la historia que enseñaba ya habían pasado a ser parte fundamental de su vida. Se recibió de médico el 29 de junio de 1923 y de inmediato instaló su consultorio en La Unión, en la calle Industria. Luego de contraer matrimonio con quien había sido su compañera de clases de la escuela desde el segundo año, Virginia Páez, alias Chichina, y que había sido su única novia, se mudó a 8 de octubre de 3885 entre La Rábida y Forteza, donde también fijó su consultorio. La pareja tuvo 5 hijos, todos varones: Carlos, Luis Leopoldo, Eugenio, Hugo y Estelio, de los cuales 2 fueron médicos, como su padre, Luis, el urólogo que mencionamos inicialmente, y Eugenio, un prestigioso cirujano plástico. Bonavita actuó como médico de familia durante 40 años, hasta su retiro luego de un accidente vascular cerebral que le dejó una severa hemiparesia como secuela. Él gustaba calificarse a sí mismo como médico de aldea. Como tal, se ganó el respeto y el cariño de la población lugareña. Para los pacientes era el médico de cabecera o el médico a quien se elegía como consultante o segunda opinión. A pesar de no ostentar títulos académicos, su opinión médica convencía y tranquilizaba. Más allá de asistir los padecimientos de sus pacientes, era el amigo, el consejero y muchas veces el apoyo material y espiritual que ellos necesitaban. Atendía en su consultorio, pero a menudo se le veía recorrer las calles empedradas a cualquier hora del día o de la noche, caminando. Otras veces hacía el recorrido en una volanta. Años después decidió adquirir un automóvil y compró por 1.000 pesos un Ford A de color azul, parecido a este de la foto, este no era, al que puso nombre Pedrito. Lo usaba para atender los llamados afuera del pueblo, a veces a zonas muy distantes, donde al final del camino transitable era esperado por algún pariente del paciente y era llevado en carro o a caballo el último trecho hasta la casa del enfermo. El fiel Pedrito lo acompañó desde 1927 hasta 1959
hasta que, definitivamente cansado, se detuvo para siempre frente al Hotel Carrasco, después de ser destrozado por un camión semirremolque. Esta continua circulación por el barrio llevó a Bonavita a conocer cada rincón de él y a conocer infinidad de personas de todas las edades, con las cuales conversaba del presente y del pasado y de las historias que encerraba cada rincón de la Unión, que para él no había dejado de ser el caserío del Cardal o el pueblo de la Restauración del General Oribe. Tan compenetrado estaba con los objetos del pasado que cada vez que un vecino le confesaba que iba a demoler una construcción antigua, le pedía un ladrillo o una piedra de la demolición y las guardaba como piezas de museo, y con las cuales, años después, construyó la chimenea de la que fuera su casa de veraneo en la Rambla de Carrasco. Aparte del ejercicio de su profesión, su afición por la historia lo llevó a frecuentar y hacer amistad con varios historiadores contemporáneos, como José María Fernández Saldaña, Eugenio Cavia, Ángel Vidal, Huáscar Parayada, o colegas médicos con interés por la historia, como Augusto Turén y Andrés Crobeto. Especialmente trabó conocimiento con quienes habían vivido la historia, como su tío, el general José Visillac, jefe de división con Sarabia en Masoller, y esa enorme cantidad de descendientes o familiares de personajes, conocidos algunos y desconocidos otros, del Cardal, del pueblo de la Restauración o de la Unión, muchos de los cuales fueron los pacientes con los que conversó a lo largo de los años. Hizo aportes originales para el conocimiento histórico, lo que le valió ser designado presidente del Archivo Artigas en 1953. Entre ellos se destacan la polémica que mantuvo con su primo Luis Pedro Bonavita en 1948, con notas publicadas por el médico en el diario El Día con el seudónimo de Gastón y por su primo con el seudónimo de Anticuario en El País. Esta polémica, entre dos posiciones antagónicas pero respetuosas, fue posteriormente publicada en forma de folleto en 1958 con el título La sangre de Quimperos. Otro aporte relevante fue el estudio que sobre Lío, Artigas y el Éxodo realizó en el prólogo del tomo 4 del Archivo Artigas, en el año que lo presidió, 1953. Ahí vemos a la izquierda la comisión directiva del Archivo Artigas, que está integrada nada menos por Bonavita, Fernández Saldaña, Pibel Devoto, Trillo Páez y Juan Carlos Gómez Alfrola. Y a la derecha el tomo 4 del Archivo Artigas, que fue donde se publicó el prólogo mencionado de Bonavita en ese año 53. Pero fue el contacto permanente con la gente de su pueblo lo que despertó en él la vocación de cronista y testigo de su época, más que la vocación de historiador. Se hizo conocer como investigador del pasado y relator del presente a través de la publicación de sus libros, Aguafuertes de la Restauración, cuya primera edición es de 1941 y tuvo varias más, Sombras Heroicas, de 1945, Hombres de mi Tierra, de 1958, y Cofre Bruñido, de 1962. Estos libros incluían varios de los 133 artículos publicados en el suplemento dominical del Día entre 1938 y 1964, con la firma de un seudónimo, Monsieur Ferdinand Pontac. Y que fueron recopilados en 1997 por Luis Alberto Musso. En ellos, Bonavita pintó con acertada prosa y explícito afecto lugares, situaciones y personajes del barrio
tanto contemporáneos como del siglo anterior, extendiendo así a toda la sociedad montevideana su prestigio como investigador del pasado. Acompañaba esos artículos periodísticos con ilustraciones del arquitecto, artista y amigo Antonio Siffredi, cuyos claroscuros de rostros serios y cuerpos estirados evocan las pinturas del Greco. Este seudónimo también tiene su historia. Ferdinand Pontac era el protagonista de una obra de teatro del mismo nombre escrita por el chileno Armando Moch, que vivió gran parte de su vida en Buenos Aires. La obra, escrita en 1922, fue presentada en Montevideo por Roberto Casó en 1926. Pontac, el protagonista, es un inmigrante industrial laborioso que debe mantener la vida dispendiosa de su aristocrática familia, que no aporta de su parte, y desprecia al modesto inmigrante, hasta que éste decide cambiar el rumbo de su vida. Bonavita, que asistió al teatro, quedó impresionado por el personaje. Años después, Eugenio Alsina, director del suplemento dominical del Día, lo invitó a escribir para el periódico y le preguntó cómo quería firmar. Del subconsciente surgió el nombre de Pontac, con el que también firmó su libro Aguafuertes de la Restauración. A principios del año 42, a Bonavita le sucedió lo siguiente, narrado por él en una de sus crónicas. Vio desde el consultorio que en la sala de espera un hombre que no conocía, excesivamente delgado, con aspecto desprolijo, perdía obstinadamente su turno, dejando pasar a otros enfermos. Finalmente, como último paciente, entró sin prisa. Ante la pregunta de Bonavita por el motivo de su visita, le contestó que no estaba enfermo, que venía a conocerlo y agradecerle lo que le debía. Intrigado le preguntó su nombre. Yo soy Ferdinand Pontac, le dijo. Estupefacto, Bonavita se levantó y le dio un abrazo. Usted es Armando Moch, murmuró. Sí, respondió con una voz que, dice, Bonavita nunca pudo olvidar. El relato de Bonavita se extiende un poco más y termina con que unos meses después leía en el diario el anuncio de la muerte en Buenos Aires del famoso escritor y dramaturgo chileno Armando Moch. Se dice que fue cremado y sus cenizas llevadas a escondidas a Santiago por un actor chileno amigo de Moch en una caja de zapatos. Volviendo a los artículos del suplemento dominical, he indagado sobre aquellos que se vinculan con la medicina y su historia, para reunirlos y resumirlos para esta presentación. Muchos de ellos fueron analizados por el doctor Héctor Braseiro en su Historia del Hospital Pasteur, presentada a esta sociedad en 1977 y publicada en el primer número de las sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina en 1986 y reeditada en 1991. En las distintas referencias a la Guerra Grande, Bonavita menciona más de una vez al Hospital de Sangre del Dr. Pedro Capdeurat, instalado en 1845, así como a otros médicos que, aparte de Capdeurat, actuaron en la Unión. José Azarola, José de Matos, Francisco García de Salazar, Pedro García Diago, Pedro Babacer y Agustín Robert. En relación a estos dos últimos, ambos médicos franceses, hace referencia a que en 1852 se inauguró el primer sanatorio médico-quirúrgico de su propiedad, ubicado frente al edificio que entonces aún era el colegio creado por Oribe, actual Pasteur. En otra ocasión, da cuenta de la instalación en 1870, por el esfuerzo de Samuel Orne, de la primera clínica gratuita. Pero el local asistencial que ocupa más lugar
en los relatos de Bonavita es el edificio del actual Hospital Pasteur, con su historia y sus anécdotas, desde su creación como colegio por Oribe en 1849, en terrenos donados por don Tomás Bazáñez, pasando por sus destinos de cárcel, asiento de fuerzas revolucionarias, comisaría y juzgado de crimen, hasta el de asilo de mendigos, crónicos e inválidos, inaugurado en 1860. En estos artículos es frecuente encontrarse con semblanzas de médicos. No hay duda que por quien demuestra el mayor afecto es por el doctor Andrés Crovetto. Crovetto, egresado en 1885, formó parte de las primeras generaciones de médicos egresados de nuestra Facultad de Medicina. Ejerció en Mercedes durante un breve tiempo, luego en Montevideo, y en 1892 se radicó en La Unión, que tenía pocos médicos: Paseiro, José Romeu, Francisco Stabile, Luis de Micheri y Capdevirat. Luego se afincaron Luis Brusco, Ernesto Fernández Espiro, Teodorico Nicola y Eduardo Paisé. Crovetto se retiró en 1930 y falleció en 1943. De él dijo Ricaldoni, a quien con frecuencia consultaba a Crovetto, que era el más completo y brillante de los clínicos que había conocido la Unión. En 1923, a pocos días de haberse recibido, Bonavita fue a visitar a Crovetto para presentarse como colega. Desde entonces nació una profunda amistad. Bonavita a veces lo acompañaba en sus visitas médicas, y cuando pudo acceder a su coche Pedrito, más de una vez se ofreció como chofer para trasladar al veterano colega. En los primeros meses de 1928 compartió la última consulta de Crovetto con Ricaldoni, poco antes que este muriera, y volcó este episodio en uno de sus relatos. En 1934 asistió a Crovetto por una bronconeumonía y lo acompañó en su enfermedad final de 1943 en el hospital italiano. Cuando falleció Crovetto, esto dijo Bonavita de su amigo, cito textualmente: 40 años se tendían como un ancho camino entre su edad y la mía, pero yo pude comprender bien a ese viejo rebelde, con su mimetismo de misántropo, cuyo corazón de secretas blanduras pude cuidar como un hijo de la antigua usanza, indulgente y paciente, con la oculta sonrisa que tenían que arrancarme sus tercos caprichos, su palabra pintoresca, su bonomía, disfrazada de ríspidas agresiones verbales. Fue auténticamente un gran médico con un extraordinario ojo clínico. Tenía la áspera altivez de los solitarios, la secreta generosidad de esos buenos que no quieren parecerlo, como si la bondad fuera una tara de débiles. En 1817 llegó a Montevideo con Lecor, un médico portugués llamado Francisco de Andrada Taborda. Ejerció medicina en Montevideo sin licencia hasta que en 1829 la Junta de Higiene Público lo reconoció como médico cirujano de primer orden, y en 1939 apareció en la lista de médicos elaborada por Vilardebó como profesor de cirugía. En 1862, el presidente Berro lo designó médico interno del asilo de mendigos. Pasó a vivir en la Unión, haciendo en verano frecuentes paseos a caballo hasta el buceo a descansar con el mar a la vista. Al volver de uno de esos paseos en febrero de 1866, el caballo se espantó y Taborda cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Murió poco después y fue velado en el asilo de viejos. De él escribió Bonavita lo siguiente: no hemos tomado al azar la figura de Taborda para trazar su semblanza, la primera que hemos escrito de nuestra proyectada galería de viejos médicos de la Unión. La elegimos valorando su permanente actitud hacia la piedad para los enfermos desheredados que le tendían la mirada en súplica.
El abuelo Taborda, entre comillas, vivía en sus últimos años en la calle Real frente a la botica de Guillemete. Muchas veces iba a ella el anciano médico, acompañado por algún ser andrajoso. Garabateaba Taborda una receta y poco después el acompañante huía con los remedios. El boticario, moviendo la cabeza, murmurando algún reproche, apuntaba en la cuenta del médico, a pedido de este, el precio del remedio. Pasado los 80 años, conservaba aún su aptitud para el ensueño. Este médico que nos vino como conquistador y que no llegó a ser en realidad más que un cruzado. En el capítulo titulado Vida hermosa y ejemplar de Pedro Vizca, del libro Cofre Bruñido, Bonavita relata que Vizca, nacido entre el Cerrito y el caserío del Cabral, cursó en la Unión enseñanza primaria y parte de la secundaria. Para los primeros años de esta última, hasta 1856, asistió al Colegio Nacional de la Unión. Luego de la absorción del colegio por la Universidad Mayor, en ese año, cursó en ella los restantes años y recibió su título de bachiller en el 61. Este artículo de Bonavita está profusamente citado por Manuel Garzón en el primer tomo de su biografía de Pedro Vizca. Prosigue Bonavita con impresiones de contemporáneos sobre Vizca, a quien no conoció personalmente, pero a quien llegó a admirar profundamente como médico y como persona, según se trasluce de sus comentarios. Transcribo a continuación un episodio narrado de esta manera por Bonavita. Cito a Bonavita textualmente. Cuando apareció Soca, hubo un choque entre las dos escuelas, la antigua representada por Vizca y la novísima encabezada por el talento de ese hombre, Soca, salido del campo como el otro y que nos llegaba ahora de Europa con justa fama de raro y sabio. Ese choque no fue visible, pero lo sufrió el compañero de Villafoy, o sea, Vizca. Soca, luego de examinar a un alumno que egresaba, fuertemente impresionado por la prueba rendida, se inclinó hacia Vizca interrogándolo. ¿Este alumno ha estudiado en París? Todo el orgullo de Vizca, su sano orgullo, asomó en la casi triste sonrisa. No, doctor Soca, ha estudiado conmigo en Montevideo. El examen de ese alumno, Juan Francisco Canessa, debió limpiar de amargura el alma de Pedro Vizca, si es que el choque de las dos tendencias, como lo creemos, ya había caído sobre su sensibilidad, lastimándola. Hasta ahí el comentario de Bonavita sobre este episodio. En 3 artículos del suplemento dominical, Bonavita encara la singular personalidad del médico Capdeurat que mencionamos. Se titularon Pedro Capdeurat el 6 de agosto de 1939 y Un proceso médico en el 51, que salió en 2 partes, en los días 24 y 31 de enero de 1943. Capdeurat, nacido en Francia en el 1803 y doctorado en el 32, llegó al Uruguay en el 38. En ese momento ejercían en Montevideo 21 médicos. Al año de su llegada entró en polémica con el resto de los médicos montevideanos por una epidemia que asoló la ciudad. Para los médicos locales era una encefalitis. Para el francés era fiebre tifoidea. Y en forma altanera y agresiva pretendían imponer su opinión. La discrepancia se transformó en debate público, llegando a agravios y a insultos personales, lo que obligó a la Junta de Higiene Pública a tomar cartas en el asunto y resolvió suspender a Capdeurat en el ejercicio de su profesión por 6 meses. El médico acató la orden. En 1843, 5 años después, cuando comenzó el sitio de la ciudad por las fuerzas de Oribe, Capdeurat se ofreció para el tratamiento de los heridos y enfermos
de la, entre comillas, valiente guarnición de Montevideo, como lo definió él. Cumplió esos servicios en el Hospital de Sangre y además se dio una sala y 8 camas de su casa para tratar heridos. Era la Casa de la Buena Vista. A los 7 meses renunció y en febrero de 1845 se pasó al campo del Cerrito, fue recibido por Oribe y se radicó en el Carral, donde instaló su Hospital de Sangre frente a lo que sería el colegio. Solo había un médico en el Carral, el doctor José María Azarola. En poco tiempo, el médico francés se transformó en el preferido de la población y de Oribe. Apenas terminada la Guerra Grande, la suerte lo abandonó. El general Eugenio Garzón, el probable futuro presidente, murió sorpresivamente luego de ser asistido por Capdevrat, que para ello, para asistirlo, había viajado de la Restauración a Montevideo, contradijo el diagnóstico de los médicos tratantes de la ciudad y modificó el tratamiento instituido. El gobierno solicitó la autopsia y a consecuencia de la misma se concluyó que Capdevrat había errado el diagnóstico y el tratamiento y fue suspendido por 8 meses en el ejercicio de la profesión hasta agosto de 1852. Al poco tiempo, a pesar de estas 2 suspensiones, volvió animoso a su actividad médica. En 1856 inauguró una casa de sanidad en el mismo local donde tenía el Hospital de Sangre, y en 1863 fue propuesto para cirujano mayor del ejército, habiendo sido desterrado el titular que era Fermín Ferreira. El hijo León, el hijo de Capdevrat, León, se hizo cargo de sus enfermos en los últimos años y en agosto de 1880 falleció, según Bonavita, solo y rodeado de fantasmas. Bonavita también se ocupó de otra autopsia del siglo anterior, la del general Juan Antonio Lavalleja, indicado para aclarar la causa de muerte dada la existencia de una sospecha de una agresión. Presenciaron la autopsia los principales médicos del momento, 1853, y todos firmaron que la muerte fue por causa natural, no por la agresión externa y debida a una congestión cerebral. Bonavita criticó ese diagnóstico y expuso los argumentos que lo llevaron a atribuir la muerte a una falla cardíaca. Hace 30 años en esta sociedad expresé mi parecer sobre los hallazgos de la autopsia, hasta entonces no explicados satisfactoriamente, y mi coincidencia con Bonavita en relación a la causa de muerte. Los escritos de Luis Bonavita, como Ferdinand Pontac, nos aportan por encima de las referencias a la medicina datos sobre personajes históricos, algunos, desconocidos otros, que han dejado su huella, grande o pequeña, en lo que hoy es la Unión. Con Artigas, Rivera, Oribe o Lavalleja y sus respectivas mujeres, desfilan Garzón, Timoteo Paricio, Anacleto Medina, Lorenzo Valle, La Torre y Francisco Chinca, pero también el cura Hereño, Tomás Basáñez y su familia, la Mauricia, la inquietante, indomable mujer comerciante en la Unión, la Ravide, Santiago Poggi, Carlos Racine, Juan Reisinger, el carpintero Augusto, los boticarios Rubó y Cranwell, Manuela, la cantora. Esta es la Mauricia y esta es Manuela, la cantora. Así como decenas de otros personajes, incluido el desdichado Martín, el quinielero portador de enfermedad de Recklinghausen que lo deformaba. A todos les dedica su comprensión y su cálido afecto, la misma comprensión y afecto que regaló a sus pacientes. Por una rara coincidencia, su corazón generoso dejó de latir un 8 de octubre, el de 1971.
Para terminar, escucharemos el vals canción que le dedicaran a Bonavita Raúl Bello, el médico anestesiólogo, autor de numerosos tangos, a quien yo recordé hace algún tiempo en esta sociedad, y el folclorista Ariel Cabrera Rijo. Bello, mucho menor que Bonavita, acompañó con su amistad y su admiración los últimos años de Bonavita, con frecuentes visitas a su casa de la Unión. Como un gesto de respeto y un llamado a no incurrir en el olvido, titularon esa pieza Ferdinand Pontac. Es una grabación casera del propio autor, con imprecisiones técnicas que espero puedan disculpar. Para tu pena naciste un siglo tarde, por eso amaste la historia de ese tiempo. Allí encontraste ya héroes y sus amigos, juzgando polvos de viejos pergaminos. Para mi suerte te sorprendí en 100 noches, en tu patio de insomnios y cigarros, donde hablar te vi con Oribe y Rivera y el cura Hereño de tu pequeña aldea. Ferdinand Pontac, nocturno historiador, médico de la Unión o la Restauración, sus casas y sus rejas, sus molinos, su gente, mantuviste vigentes. Miles de libros de tu historial contaban, llenos de asombro tus viejos anaqueles, cofres de papel de tus heroicas sombras, a quienes diste un pedestal de gloria. Yo te rescato y cuelgo tu retrato junto a los otros perfiles que pintaste. Quiero que el pueblo conozca tu memoria. Nos enseñaste novelando la historia. Ferdinand Pontac, nocturno historiador, colorada tu voz, ronca como tu tos, caballero en tu foro, médico de la Unión, a quien tanto quisiste con tu pluma y tu amor. Ferdinand Pontac, nocturno historiador, colorada tu voz, ronca como tu tos, caballero en tu foro, médico de la Unión, a quien tanto quisiste con tu pluma y tu amor. Muchas gracias, Eduardo. Muy buena presentación. Gracias por hacernos conocer a este personaje. Y muy bueno el broche de oro del cierre. Realmente la grabación se escuchó muy bien y es muy buena. Muchas gracias. Yo diría de escuchar ahora los aportes bibliográficos de Augusto Soiza y después dar lugar a los comentarios que los participantes quieran hacer. Si estás de acuerdo, Augusto, adelante. Bueno, muchas gracias. La mención es insolayable de la visión, la biografía que ha hecho el doctor Wilson sobre Bonavita es, me parece, la más completa que existe y hasta la fecha. Ha sido sumamente completa y creo que realmente es muy poco lo que biográficamente se puede agregar sobre Luis Bonavita. Así que mi felicitación al doctor Wilson por los datos que proporciona, muchos de los cuales yo había recogido también y que por supuesto no volveremos a reiterarlos, salvo que tengan alguna acotación especial referente a la historia.
Mi conocimiento de Bonavita arranca de cuando tenía sus audiciones radiales. Por Radio Ariel escuchaba a Monsieur Ferdinand Pontac y realmente me cautivaba la crónica histórica que hacía. Para esa época ya él había dejado de escribir en el suplemento dominical de El Día, pero lógicamente vivía a través y lo conocía a través de sus libros, que son los que mostró el doctor Wilson. Es un caso especial de Bonavita de la presentación en esta sociedad, porque Bonavita fue un divulgador, un cronista de la historia. Algunas veces hizo historia seriamente, formalmente, y siempre, y por razones que desconocemos vocacionales, porque además fue médico, pero fundamentalmente Bonavita es conocido a través de la crónica histórica. Luis Bonavita fue el continuador de una larga tradición de cronistas del pasado nacional. Son aquellos cronistas que recogieron en libros y folletos la prédica que habían dado a luz periódicamente en la prensa de su época. Comenzaron con esos cronistas, y lógicamente los leyó y los conoció profundamente Bonavita, con Isidoro de María, con su Montevideo Antiguo. No sé si acá se puede observar, esta es la primera edición del Montevideo Antiguo de Isidoro de María. Es de 1889, Tradiciones y Recuerdos, que fueron proseguidos por Isidoro de María en 4 tomos entre los años 1888, 90 y 95. Y fueron seguidos por los cronistas, porque este es el cronista principal, ¿verdad? Donde también seguramente Bonavita escarbó en lo que dijo de María, que además conoció a la hija de Isidoro de María. Dentro de los cronistas que siguieron previos a Bonavita, la tradición de cronistas históricos, fundamentalmente de Montevideo, son Antonio Nereo Pereira, con su libro Cosas de Antaño, bocetos, perfiles y tradiciones interesantes de Montevideo, del año 1893, que tuvo agregado de 2 libros más. Y no debemos olvidar una mención a otro de los cronistas que ha pasado, que ya está bastante olvidado de nosotros, que es Rómulo Rossi, que nació en Canelones en 1879, con su serie Recuerdos y Crónicas de Antaño. Esta es la edición original de los artículos escritos en el periódico La Mañana y que luego recogió en este folleto y 3 más en 1922, 24, 28 y 29. Bonavita seguramente conoció a todos estos cronistas. Fue autor de crónica e historia novelada, Bonavita. Y con ese material logró fama. Una forma amena de recrear el pasado, pero sin el peso de la investigación erudita, de la investigación crítica, de aquella investigación que está basada en el material documental custodiado en archivos. Su más extensa colaboración, como bien lo reiteró el doctor Wilson, fue indudablemente en el periódico montevideano El Día, pero ¿en cuál de ellos? Sino el suplemento dominical conocido como el suplemento Sepia, que tuvo más de 50 años de publicación continuada, entre 1932 y 1985. Ferdinand Pontac, Monsieur Ferdinand Pontac, cuyo seudónimo también bien nos ilustró el doctor Wilson acerca del origen del mismo en la historia francesa. Toda la obra erudita, toda la obra de Ferdinand Pontac en el suplemento Sepia no fue conocida, no pudo ser conocida, hasta la aparición del índice general alfabético, que también lo
lo mostró Wilson, que fue recogido en este índice por Luis Alberto Musso. Allí recogemos 132 artículos de Bonavita, desde el primero publicado como Joaquín Murat, dedicado al rey de Nápoles y mariscal de Napoleón, el 9 de enero de 1938, ese es el primer artículo de Bonavita en el suplemento Sepia, hasta el último registrado por Musso en 1964, titulado La justicia de la defensa de Montevideo. Obviamente sus colaboraciones aparecieron en otras publicaciones, periódicos, revistas, pero mucho menor número. El caudal mayor de la obra de Bonavita, de la crónica histórica, está en el suplemento Sepia del periódico montevideano El Día, y es imprescindible consultar el índice general de Musso para conocer y ubicar por fecha los artículos. Ahora bien, era un cronista, pero en sus crónicas deslizó muchas licencias históricas para lograr un mejor sabor de las mismas, como forma de inocentes agregados de fantasía que alientan siempre un cauteloso recelo en el investigador. En ocasión de una visita que hiciera a su casa en La Unión la periodista, también del diario La Mañana, del diario El Día, Elizabeth Durant, era el seudónimo de la maestra y periodista Adela Barbita Alonso, entrevistó allí a la madre de Bonavita, doña Josefa Fabregat, que tenía en ese momento 92 años, en su casa de La Unión. Ahí tenemos a Bonavita al lado de la cama de su madre, una de las hermanas, la maestra, y Elizabeth Durán, que está haciendo el reportaje. La madre, doña Josefa Fabregat, reprendió por 2 veces adelante de Elizabeth Durán a su hijo Luis, que estaba presente en la entrevista. Bonavita había dicho en sus audiciones radiales por Radio Ariel que el reformador José Pedro Varela besaba a cada maestra al momento de graduarse. Hecho por demás insólito en la época. Este hombre besando a cada maestra en el momento de graduarse. La madre, cuya hermana había sido maestra vareliana y bien lo sabía de primera mano, lo reprendió adelante de Elizabeth Durán y le dijo: no digas más eso. Varela era un caballero correctísimo y serio. Y dijo posteriormente: el que abrazaba y besaba a las maestras no era Varela, era Plácido Yauri. En la misma entrevista y por segunda vez corrigió a su hijo, que se había referido al rostro barbado de Varela para ocultar una herida, tal vez producto de juergas o riñas en ambientes no santos. La madre le espetó a su hijo Luis: ¿por qué mientes a sabiendas? No digas más esa disparatada versión sobre la herida del rostro que obligó a Varela a usar una barba cerrada. Y posteriormente explicó que la herida del reformador se hubo producido en un accidente de caza, de cacería, pero el charlista Bonavita había preferido una explicación más novelesca. Esta crónica está en otro de los suplementos o de las revistas donde Bonavita también escribió, que fue Mundo Uruguayo, en Montevideo, en el año 1953, en un número especial dedicado a la Unión. Finalizado el ciclo de crónicas de Bonavita, tomó la posta en el suplemento dominical del Día mi coterráneo Aníbal Barrios Pintos, que muriera en el 2011, quien registró en ese semanario más de 300 colaboraciones, comenzadas en la edición del 30 de enero de 1966 y finalizada con el lamentable fin de esa publicación del suplemento Sepia, por razones económicas, el 26 de diciembre de 1985. Un recuerdo también, dentro de los cronistas
no de la altura de Bonavita, por supuesto, pero sí que ha dejado, y siendo médico, crónicas muy sabrosas, ha sido Rodolfo Taliche, quien dijo: en cierta etapa de una larga existencia se puede sentir la necesidad imperiosa de evocar los recuerdos y estamparlos en el papel, recurriendo a las anotaciones viajeras y al auxilio de la memoria en priapismo mental durante los deliciosos crepúsculos matutinos. Bien de don Rodolfo. Y lo escribió este mensaje en sus cuentos, confidencias y confesiones, que publicó Arca en 1969, con prólogo nada menos que de Francisco Espínola. Sus crónicas, que no están recogidas todavía, lamentablemente, en libro, también aparecieron en una revista barrial muy amena, que es esta. Más de uno lo conoce, El Tranvía 35. Aquí tenemos a Rodolfo Taliche. En sus crónicas en esta revista barrial. Muchas crónicas escribió Taliche que deberían ser recogidas en libro. Ahora bien, hemos dicho que Bonavita a veces fue historiador. Lo fue cuando se requería un historiador académico y no meramente un cronista. Y así fue reconocido por sus contemporáneos, que le cedieron el lugar que le correspondía. Tuvo una muy destacada participación en ocasión del centenario de la muerte del general José Artigas en 1950. Tal vez la movilización patriótica nacional más importante de nuestra historia y que no se reiteró. Así aconteció, como bien lo mostró el doctor Wilson, con el archivo Artigas. El archivo Artigas nació de una ley. El 13 de junio de 1944 se promulgó la ley que dispuso la compilación y publicación de toda la documentación original o en copia referente a la vida pública y privada del general José Artigas. Esto se llamó Archivo Artigas, proyecto del senador el doctor Gustavo Gallinal, que se inició con el tomo 1 en 1950 y que al año 2017, escuchen bien, llevaba editado 38 tomos de documentos y ha sido la más ambiciosa obra editorial del país. El tomo primero apareció en 1950, en la celebración artiguista, coincidiendo con los festejos. Pero ya en el segundo tomo, también lo reiteró el doctor Wilson, en 1951, la comisión directiva del Archivo Artigas está encabezada por Luis Bonavita. Y en segundo lugar aparece el gran historiador Felipe Ferreiro. Y en el cuarto tomo, bien lo dijo también Wilson, es el prologuista del mismo. Y está dedicado ese prólogo nada menos que a la explosión revolucionaria de la Banda Oriental de 1811. Se explayó Bonavita en ese prólogo del cuarto tomo del Archivo Artigas sobre aquel tipo humano que formó parte de las huestes artiguistas, un individuo trashumante, huraño, inconformista, mezcla de indígena, español, portugués y criollo, que fue identificado en el siglo XVI, desde el siglo XVI, como Gauderio, y finalmente como gaucho, precisamente epónimo que aparece en la Banda Oriental en un documento del año 1771. La primera vez que se nombra al gaucho es en la Banda Oriental. Y escribió en el prólogo Luis Bonavita, y acá surge entonces el historiador de fondo, analizándolo desde el punto de vista social, que la Revolución Oriental fue hecha precisamente con ese personaje. De mala fama, es verdad, según los informes de todos los funcionarios coloniales, civiles y militares. Y atribuyó a esos informes coloniales, Bonavita, haber sido utilizados por Emilio Coni,
en su obra El Gaucho. El argentino Emilio Coni editó en Buenos Aires, esta edición es la primera, en 1943, enjuiciando al gaucho como vagabundo campestre, ladrón, fascineroso, asesino, ladrón de mujeres. Y dice, con hábitat preferente, este hombre en la banda oriental, dice Coni, entre Colonia, Río Negro y Montevideo. Seguramente a Bonavita esto le cayó muy mal, y conocía seguramente el libro de Coni. E ensayó Bonavita en su prólogo del 4º tomo del Archivo Artigas una interpretación más razonable de ese tipo humano, utilizando documentación que no manejó Emilio Coni, señalándole entonces correctamente Bonavita, entonces que era Coni un autor moderno, que dispuso de fuentes de información que debieron hacer variar sus opiniones. ¡Qué altura para hacer la crítica! Cargó sobre Coni la acusación de ser un hombre parcial como historiador, dado que Coni no era un ignorante. La documentación referida por Bonavita aludía, y acá vemos que el historiador documentado, erudito, a un raro documento denominado Dictamen Imparcial sobre los Gauchos, un breve informe anónimo librado en Buenos Aires en 1818 y que había sido publicado por el historiador argentino Ricardo Calliet en el boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Buenos Aires de Filosofía y Letras en 1926, que Coni pudo conocer y no lo registró. Y está reproducido ese volumen, está reproducido esa obra, ese documento que es muy estrecho, en una obra extraordinaria, ese documento, que es El Gaucho. El Gaucho, así se titula, de una norteamericana, Madeleine Wallis Nichols. Es una obra esencial, la de esta mujer, y esta historiadora norteamericana, en un libro publicado en Buenos Aires, que no ha sido reeditado en 1953, recoge ese documento que Bonavita utilizó en el 4º tomo del Archivo Artigas. Y ese informe dice, lejos de merecer los hombres de nuestro campo el general concepto de cobardes y desalmados, acaban de demostrar, por haberlos permitido la revolución que aflora en ellos, su verdadero carácter, que poseían cualidades y virtudes que no siempre ha dado encontrar entre los civilizados. Y enumera el anónimo informante de 1818 entre esas cualidades: la pasión por la libertad, la ingenua alegría, los inocentes caprichos que podía deberse a no sentir ningún temor al castigo de Dios, al que no se acercaban, sino contadas veces, tanto que se bautizaban ya grandes y solo oían misa de casualidad y a caballo. Embelesado con este revelador informe sobre el personaje de la Pampa Argentina, porque a ese personaje en la Argentina se refiere ese documento, que contradice lo fundamental del coterráneo Emilio Coni, concluyó Bonavita: de haberse escrito sobre el gaucho oriental, no podrían estas palabras ser observadas. Y si bien Bonavita no participó por entero de lo que se afirmaba en el informe sobre el gaucho, no dejó de señalar que el informante anónimo reconocía: si se contara con Artigas y 3 o 4 cabezas más de las que tienen el mayor ascendiente sobre ellos, es decir, sobre los gauchos, podrían hacer mucho bien a la causa. Se colocó entonces Luis Bonavita en una postura equilibrada, sin cargar las tintas sobre la malicia del gaucho, ni sobre la gallardía y mejor patriotismo del personaje representado por el escultor Luis Zorrilla de San Martín en la plaza montevideana llamada precisamente del Gaucho. También en el año 1953, a la vez que escribía sobre el gaucho y la admirable alarma del año 11, trató nada menos que sobre la leyenda negra del general José Artigas. Era del caso que en 1950, al cumplirse el primer centenario de la muerte de José Artigas, así, sin el Gervasio que nunca usó,
El ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, don Justina Zavala Muniz, reconoció que la obra literaria, histórica y científica publicada en el siglo pasado por aquellos autores que ya podemos considerar como nuestros clásicos en el presente, totalmente desconocida son por las nuevas generaciones, y no por falta de inquietud, ni porque esas obras dejen de seguir suscitando un mismo interés, simplemente porque son inhallables. Efectivamente, inconseguibles eran aquellos primeros trabajos sobre Artigas, un nacido en América, hijo de españoles y por lo tanto un indiano. Pues de 1882 y publicado en Buenos Aires, era el libro escrito por el polemista Carlos María Ramírez, El juicio crítico al bosquejo histórico de Francisco Berra. Tampoco eran disponibles el general Artigas y su época, apuntes documentales de Justo Maeso. Aquí tenemos la primera edición del libro de Carlos María Ramírez, El juicio crítico. Es muy difícil de verlo, pero digo, está acá, El juicio crítico sobre el libro de Berra. La primera edición, que seguramente Buenavista conoció bien, del año 1882. Y acá está la obra, en 3 tomos de Justo Maeso, de 1885, que es nada menos que el general Artigas y su época. Tampoco eran conseguibles Artigas, estudio histórico, documentos justificativos, de Clemente Frejeiro, la primera edición, de 1886. Y tampoco, y esto era lo importante porque fue lo que recogió Buenavista, el Artigas. Debate histórico de Carlos María Ramírez, mantenido entre el Diario Sudamérica de Buenos Aires y La Razón de Montevideo, una colección de artículos de refutación, al cual va a hacer mención Buenavista, reunidos por Carlos María Ramírez del año 1884. Conoció varias ediciones, esta es la tercera. Ni que hablar, por supuesto, que es absolutamente inconseguible, la vida del brigadier general don José Artigas, fundador de la Nacionalidad Oriental, no es tal, de Isidoro de María, que había publicado en Gualeguaychú en 1860. Así estaban las cosas. No había bibliografía que el común de la gente pudiera encontrar sobre el general José Artigas, y se venía el centenario de su fallecimiento. Por lo cual hubo una ley del 10 de agosto del 50, por el cual se instrumentaron los honores a rendir al general. Quienes éramos escolares en aquella época guardamos, como lo debe guardar también Wilson, imborrable recuerdo de los fastos, desfiles, obras de teatro, libros a un peso con la biografía de Artigas, escarapelas patrióticas, e incluso esto, los álbumes de figuritas, águila. Tal vez ustedes nunca, algunos de ustedes puede haber visto, apreciaron alguna vez esto que está acá, que señalo, lamentablemente no sé bien, es una figurita sellada. ¿Sí? Existe en este álbum la famosa sellada, el único que tenía era un número escrito con tinta, 2812, dice. Esa era la figurita sellada del año 50, que está en este álbum. Bien, por el artículo 14 de esa ley se fundó la publicación de una biblioteca de autores clásicos uruguayos bajo el nombre de Biblioteca Artigas, administrada por una comisión que presidía el ministro de Instrucción Pública, en ese momento, Instrucción Pública y Previsión Social. Colección que hoy, como el Archivo Artigas, goza afortunadamente de espléndida salud. El primer volumen de esa colección fue este. Artigas. Así. Artigas.
es el Artigas de Carlos María Ramírez, que había visto la luz en 1953 en su cuarta reedición. La primera había sido del año 1884, la tercera en 1915, esta del 53 es la cuarta, y todavía hay una quinta en 1985. Ese Artigas de Carlos María Ramírez es una obra fundamental a la cual se refiere Bonavita. Era una colección de artículos de prensa recopilando el debate en que Ramírez refutó los ataques sobre José Artigas que había proferido el historiador argentino Vicente Fidel López en Buenos Aires. Para este primer volumen se designó como prologuista nada menos que a Luis Bonavita. A esta altura de su vida ya era un cronista e historiador de fuste y tenía la provecta edad de 58 años. Fue elegido prologuista seguramente por consejo del historiador Juan Pibel Devoto, integrante de la comisión editora como director que era del Museo Histórico Nacional desde el año 1942. No era hombre de fácil talante don Juan Pibel, y además era blanco de cintillo. Tampoco lo era don Luis Bonavita, colorado y ballista neto. El haberlo elegido para el prólogo de este primer libro de la colección fue un reconocimiento a su prestigio como historiador, y Bonavita le rindió homenaje a Pibel al destacar, porque seguramente fue la fuente de su prólogo, que Pibel era el autor de la más completa visión de conjunto publicada a esa fecha, 1953, sobre la leyenda negra de la época y la personalidad de José Artigas. Aludía a Bonavita a la serie de artículos que Pibel Devoto había publicado en el semanario montevideano Marcha, entre junio de 1950 y febrero de 1951, bajo el título De la leyenda negra al culto artiguista. Cabe citar que esa notable serie, escrita en Marcha por Juan Pibel Devoto, recién vio la luz como libro en el 2004. Con prólogo nada menos que del recientemente fallecido doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, y forma el volumen 171 de la Biblioteca Artigas. Bonavita, pues, no accedió al libro, obviamente. Usó para su prólogo la serie publicada en el semanario Marcha. Como era de esperar, Bonavita se afilió a la tesis defendida por Carlos María Ramírez en su Artigas y consideró al autor, a Carlos María Ramírez, como el primero que aceptó en forma orgánica un golpe decisivo a la leyenda negra. Sin duda, Bonavita, integrante de una generación de historiadores nacionalistas, que encabezara Eduardo Acevedo con su Artigas, alegato histórico de 1910, y Pablo Blanco Acevedo con su informe de la fecha de celebración del centenario de la independencia de 1922, y que tuviera su exponente máximo como historiador nacionalista a Juan Pibel Devoto en la década de los años 40. Participó Bonavita de la tendencia historiográfica oficial de su época. Si opaco fue Luis Bonavita en su gestión médica, no obstante ser un médico de familia muy conocido y apreciado en su barrio de la Unión de Montevideo, brilló en su papel de cronista e historiador. Tuvo, por lo tanto, un rol primordial, pues además de sus escritos, empleó algo que realmente no era común: la radio, en un hecho sin precedentes para el conocimiento de la crónica histórica de su patria. Ejerció un magisterio que excedió los 50 años de continuada y amena divulgación. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo especial a Roberto Maslía en su reencuentro con nosotros y nos veremos el próximo mes. Saludos afectuosos para todos.